Buenas noches. Que la paz de nuestro Dios sea con todos ustedes en esta noche. Bienvenidos a este estudio bíblico de la palabra del Señor en esta hora. Hoy vamos a iniciar una nueva serie de estudios, fundamentalmente en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis. Vamos a iniciar una serie de estudios, como ya habrán podido observar en el anuncio, sobre la vida de Jacob. Estudios en la vida de Jacob, o lecciones más bien en la vida de Jacob. En el Antiguo Testamento, Jacob es una de las personalidades o personajes de una gran trascendencia. Es el nieto de Abraham y el hijo de Isaac. Jacob es de una especial importancia porque es en Jacob en donde realmente comienza a materializarse de manera efectiva, de manera real, de manera eficiente, de manera perceptible, palpable, física, si usted gusta, la gran promesa abrahámica de Génesis 12:1 en adelante, en donde el Padre Jehová Dios le promete a Abraham que él sería el padre de una gran nación y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Esto, estas dos promesas obviamente están conectadas la una con la otra. De hecho, la una es parte de la otra. Me refiero a la promesa de padre de una gran nación. Es una promesa que era necesario que sucediera así para que a partir de esa nación se cumpliera entonces la segunda gran promesa, que es que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Abraham cumplió su función, hizo su papel, de acuerdo a los propósitos y los planes de Dios, y pasó a la eternidad. La promesa es entonces hecha después a su hijo Isaac. Es revivida en su hijo Isaac. Igual Isaac juega su papel importante con los diferentes eventos de su vida dentro del plan de Dios. Y la promesa es entonces, después de la muerte de Isaac, transferida a su hijo Jacob. Y es en Jacob en donde realmente comienza a materializarse de manera perceptible, de manera palpable, esta promesa abránica de la redención de la humanidad. Y resulta ser entonces que Jacob es uno de los personajes de gran importancia. De hecho, es uno de los pocos personajes a los que se le dedica tanto espacio en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Génesis. Casi que la mitad del Génesis, si usted observa bien, iniciando en el capítulo 35, la mitad del Génesis está destinada a Jacob, si observa bien. Claro que hay algunos paréntesis de otros acontecimientos donde se habla de la vida y acontecimientos con otros personajes, básicamente dos, tres de ellos, pero en total conexión con Jacob, hijos de Jacob, la nuera de Jacob, etcétera, y en conexión total con la vida de Jacob. Entonces se puede decir perfectamente, estoy hablando de Esaú, que era su hermano, estoy hablando de José, que era su hijo, estoy hablando del acontecimiento con Judá y su nuera, en este caso, la nuera de Judá, no de Jacob, pero todo esto en conexión siempre con Jacob, desde el capítulo 35, perdón, 25, en adelante hasta el capítulo 50 del Génesis, el último, todo tiene que ver con la vida de Jacob. Del 25 al 35 se nos habla de Jacob, varios capítulos, varios aspectos de la vida que iremos considerando. En el capítulo 36 se nos habla de Esaú, el hermano de Jacob, un acontecimiento allí con respecto a Esaú, el hermano de Jacob. Luego en el 37 al 45 se nos habla de José, el hijo de Jacob. Y por último, para terminar otra vez, en el 46 vuelve la narrativa a tomar la vida de Jacob hasta terminar en el capítulo 50, donde él muere y es enterrado. La vida de Jacob, grandes lecciones en la vida de Jacob. De eso nos vamos a ocupar en esta serie. Concretamente, esta oportunidad vamos a hablar de Jacob obtiene la bendición de su hermano Esaú. Algunos han dicho incluso Jacob roba la bendición de su hermano Esaú, pero vamos a decir mejor Jacob obtiene, por ciertas circunstancias, la bendición de su hermano Esaú. El mecanismo que vamos a utilizar en esta serie es el que, a mi juicio,
el más útil, provechoso y efectivo en el estudio de la palabra de Dios. No nos interesa llenarnos de una alta o amplia gama de conocimientos históricos, de detalles, lugares, nombres, fechas, etcétera, lo cual por supuesto tiene su propósito y más aún tiene su provecho también, pero nos interesa es la parte aplicativa de la palabra de Dios. Creo firmemente en eso, en la parte aplicativa, buscar cómo cada cosa en la Biblia tiene una funcionalidad o una aplicación espiritual útil para nosotros en nuestro tiempo hoy. La Biblia nos enseña a nosotros que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. En Romanos 15:4 nos habla de esto. Nos dice ese texto que todo lo que antes se escribió para nuestra enseñanza y tiene un propósito de consolación las escrituras para tener nosotros esperanza. De manera que ese texto establece que cualquier cosa que se haya escrito antes, y ese antes allí tiene que ver con el Antiguo Testamento, es totalmente funcional para mi vida espiritual hoy, para fortalecer, robustecer mi esperanza en el Señor y consolación en el Señor a través de su divina palabra revelada. Estudiar siempre la vida de grandes personajes entonces va a ser de muchísima utilidad para aprender de ellos, para poder comprender grandes lecciones que nosotros podemos aprender. Aprendemos de sus errores y aprendemos de sus aciertos. Aprendemos de sus malos ejemplos y tomamos, por supuesto, todos los buenos ejemplos también. Una gran ventaja que nosotros tenemos hoy al estudiar estos personajes es que en la mayoría de los casos, como es el caso de Jacob, por ejemplo, tenemos toda su vida desplegada frente a nosotros. Desde el principio, su nacimiento, sus hazañas, sus acontecimientos, incluso en muchos casos hasta llegar a su muerte. Recorremos toda la vida del individuo, del personaje, a la luz de las escrituras con total claridad. Es una gran ventaja que tenemos porque nos ayuda a analizar la vida de una persona sin tener que vivirla con él. Podemos verla desde las páginas de la Biblia. Podemos dividir la vida de Jacob en 4 grandes etapas principales. No nos vamos a detener a estudiar cada etapa en particular. Recuerde, lo que vamos a estudiar aquí son, a lo largo del mes de agosto, estas 4 lecciones van a tener con 4 acontecimientos o 4 distintos capítulos de la vida de Jacob, de los cuales vamos a tener grandes enseñanzas. Entonces, en cada caso vamos a tener un acontecimiento y con base en él el tema va a ser siempre, todos los jueves, grandes lecciones en la vida de Jacob y escogemos un aspecto de la vida del cual aprendemos grandes lecciones. Pero en términos generales, a la luz de lo que vemos en el Génesis, la vida de Jacob puede dividirse u organizarse en 4 diferentes periodos. Número 1, su nacimiento y temprana juventud en la casa de sus padres, Génesis 25 al 28. Capítulo 25 al capítulo 28. Número 2, su residencia con Labán en Siria. Capítulo 29 al 32. Número 3, su regreso a Canaán, la tierra de su padre. Génesis 33 al 45. Y número 4, su migración a Egipto, su vejez y su muerte. 46 al 50 del libro del Génesis. A grosso modo, a grandes rasgos, de esa manera podemos distribuir o dividir la vida de este gran personaje del Antiguo Testamento. Hoy concretamente nos vamos a ocupar de una porción o una sección de la vida de Jacob. Vamos a hablar en esta hora, Jacob obtiene la bendición de su hermano Esaú. Grandes lecciones en este capítulo o en este acontecimiento particular en la vida de Jacob. Para eso vamos a ir aquí a la palabra de Dios, al capítulo 27 entonces del libro del Génesis. De hecho, si usted está allí interesado de verdad, si usted es un estudiante serio de la palabra de Dios y está interesado en toda la serie, yo le voy a animar a que lea todo lo que la Biblia dice sobre Jacob, que lea por lo menos todo lo que está en el libro del Génesis sobre la vida de Jacob. O sea, le estoy hablando de que usted lea la mitad del Génesis cuando mínimo, la última mitad del Génesis. Me refiero del capítulo 25 al capítulo 50. Todo eso tiene que ver con la vida de Jacob. Repito, hay ciertas inserciones de acontecimientos diversos, pero usted notará claramente que están en total conexión con la vida de Jacob. Génesis capítulo 27, entonces, nos narra
el acontecimiento de cuando Jacob obtiene la bendición de su hermano Esaú. No vamos a leer todo el capítulo, por cuestión del tiempo en este espacio, pero leeremos algunos textos. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 4 por ahorita, por ejemplo. De manera que abra su Biblia allí en Génesis capítulo 27, versículo 1 en adelante. Voy a leer aquí yo en mi Biblia, usted siga la lectura, por favor. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí. Y él dijo: He aquí, ya yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Vamos a detenernos aquí. Aquí tenemos, a grandes rasgos, el acontecimiento de los preparativos. Isaac está viejo, Isaac el papá de Jacob y de Esaú. Jacob tenía un hermano que era Esaú, eran gemelos, pero ellos eran muy distintos. Jacob era más dado a la agricultura y Esaú era dado a la caza, era diestro en la caza. A Isaac, el padre de ambos, le gustaba comer mucho de la caza que hacía siempre su hijo Esaú. Sabiéndose ya viejo Isaac, y sabiéndose que estaba pronto ya el momento de su partida a la eternidad, le dice: Hijo, ha llegado el momento de bendecirte porque eres mi primogénito. El primogénito tenía derecho a esa bendición del Padre. Las 2/3 partes, ya después, de acuerdo a la ley de Moisés, que viniera más adelante, las 2/3 partes de la herencia de un padre correspondían al hijo, al primogénito, al hijo mayor, y luego el resto se dividía entre el resto. Pero bueno, a pesar de que no teníamos todavía la ley de Moisés acá, ni siquiera existía la nación de Israel todavía, tal cual la conocemos después, en la era mosaica. Jacob llama a su hijo y le dice: Hijo, tengo que bendecirte, me corresponde bendecirte a ti. ¿Qué es lo que sucede? Que en el proceso, Jacob, no Isaac llamó a su hijo, disculpe, no Jacob llamó a su hijo, Isaac llama a su hijo Esaú. Dije que a Jacob hace un momento, no. Isaac llama a su hijo Esaú para bendecirlo, que era el que le gustaba la caza. Pero en el proceso sucede que Jacob, aconsejado por su madre, guiado por ella, entonces suplanta a su hermano Esaú y obtiene la bendición que su padre había planeado dar a su hijo mayor, no quedando ninguna bendición para Jacob. Sé que hay muchos pormenores en el contexto y el trasfondo de eso. En algún momento Esaú había decidido vender, entre comillas, digámoslo así, su primogenitura a su hermano Jacob. Pero nos interesa en el contexto de nuestro estudio, nuestra lección, mis amados, algunas lecciones prácticas de naturaleza moral, de naturaleza ética, sobre todo ética cristiana, que podemos aprender en esta historia. No tanto nos interesan los aspectos del trasfondo histórico, sino más bien lecciones que en el aspecto práctico podemos observar de los acontecimientos, más que nada lecciones producto de las acciones de cada uno de los personajes que interfieren o actúan en esta historia. Vamos a estudiar en esta oportunidad, básicamente, en términos generales, 3 grandes lecciones que aprendemos en esta historia de cuando Jacob obtuvo la bendición de su hermano. Número 1. La lección número 1 que quiero que aprendamos es el poder de la envidia. El poder de la envidia, no, el poder de la avaricia. La envidia es un aspecto que se da aquí, pero en este caso, muy concretamente, el poder de la avaricia. De más está decir, mis amados, que la avaricia es un mal que consume los corazones del hombre, de los seres humanos. La avaricia es un mal que nos puede llevar a nosotros a hacer, valga la redundancia, a hacer el mal. Nos lleva al engaño, nos lleva a la mentira. El deseo por lo material,
el deseo de la adquisición, de la obtención, de lo que materialmente este mundo ofrece, o lo que material hay en esta tierra. Es un problema serio que puede llevar al hombre a cometer grandes errores, incluso hasta blasfemias. Veremos ahorita en esta historia cómo se envuelve incluso hasta el usar el nombre de Dios totalmente en vano, poniendo a Dios por testigo falsamente de algo que era una mentira. Pero bueno, la avaricia es un tremendo mal que puede causar grandes males a una persona. Y que puede llevar a la persona, ya dijimos, al engaño, a la mentira, al embuste, a una serie de cosas. Bueno, eso es exactamente una de las grandes cosas que aprendemos aquí en la historia de la vida de Jacob. Es precisamente eso. La avaricia, tanto de su madre primero como de él, porque Jacob cooperó, estuvo de acuerdo con lo que, con lo que se le dijera, puede llevar a la mentira. Por ejemplo, veamos algunas de las mentiras de Jacob en el proceso de suplantar a su hermano. En el versículo 23, observe ahí capítulo 27, versículo 23 de esta historia, aquí en Génesis, donde dice, y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Aquí está hablando de Isaac, su padre. ¿Qué es lo que sucedió? En el contexto usted leerá que la madre de Jacob, Raquel, le aconseja y le dice, mira, hijo, tu padre está a punto de bendecir a Esaú, tu hermano. Más adelantito vamos a ver por qué ella quiso suplantar a su hijo Esaú por su hijo Jacob. Era porque lo prefería. Era su preferido entre los dos. Pero bueno, le dice, mira, te vas a presentar y tu padre ha mandado a tu hermano a que case de la cacería que él suele obtener y que le traiga un guiso y se presente ante él para bendecirlo. Tú corre y busca unos cabritos y tráelos y yo los voy a preparar para que le lleves el guiso tú a tu padre, porque tu padre ya no ve. Entonces él se va a confundir, no va a saber que eres tú. Y entonces Jacob le dijo a su madre, madre, pero mi hermano tiene vellos en las manos y yo soy lampiño. Mi padre me va a reconocer. Entonces le dice, no, vamos a poner vello de los cabritos en tus manos para que cuando tu papá te toque, entonces él piense que eres Esaú y no tú, Jacob. Y así lo hicieron. Entonces usted puede ver aquí en este versículo como dice que y no le conoció. ¿Quién no conoció a quién? Isaac no reconoció a su hijo Jacob, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Bueno, para empezar, aquí usted puede ver cómo Jacob está mintiendo por el consejo de su madre, pero bajo su propio consentimiento, y está suplantando a su hermano. En el versículo 19, ahora lea el 19 también, ahí estamos en Génesis 27, y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siénteme y come de mi casa para que me bendigas. Vea usted cómo de manera explícita aquí en este caso, Jacob le dice a su padre, yo soy Esaú tu primogénito. Mentira. Él no era Esaú. Él no era el primogénito. Él no había casado nada. ¿Sí ve? La avaricia puede llevarnos a grandes y serios errores garrafales que nos pueden incluso llegar a perder el sentido de la moral con el propósito de entender aquello que codiciamos y que no es nuestro. La avaricia. En este caso lo llevó a la mentira. Ve ahora el versículo 15. Ahí mismo versículo 15 al 16. Y tomó Rebeca, está hablando de la madre de estos dos jóvenes, la madre de Jacob, versículo 15. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Incluso cogió la ropa de Esaú para vestir a su hijo Jacob, para que al estar cerca de su padre, Isaac entonces oliera el olor particular de Esaú y no el de Jacob.
Evidentemente, Rebeca fue muy inteligente, pero qué pena que no para el bien, no para lo mejor. Rebeca era astuta. Y evidencia todo esto un muy buen plan bien trazado, cuidando todos los detalles para no ser descubiertos. Seguimos leyendo en el versículo 16. Y cuando cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. ¿Sí ve? Aquí incluso, ¿qué es lo que vemos aquí, mi amado? Jacob incluso se disfrazó de su hermano. Entonces, Jacob miente a su padre y Jacob incluso para lograr su acometido se disfrazó de su hermano. Jacob llegó a aparentar y representar algo que él realmente no era. La avaricia puede llevarnos a tomar acciones incluso hasta vergonzosas. Nos puede llevar incluso a faltar a la ética y a la moral por asuntos de la avaricia por sí misma. Por el desear poseer cosas que no nos pertenecen. Ahora, vea el versículo 19 otra vez. En el versículo 19 y 20. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Ahora, mira el 20 especialmente, mi amado. Observa el versículo 20 con atención. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Isaac no era nada tonto. Disculpen la expresión. Isaac era inteligente. Isaac dijo: wow, pero qué rápido, hijo, me parece muy rápido que hayas atrapado esa casa. Observe la respuesta de Jacob. Y respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Mentira, hermano, amigo. Y yo quiero que usted observe aquí incluso la trascendencia seria que a mi juicio esto tiene. Jehová tu Dios me ha bendecido, Padre mío, para que yo encontrara esa cacería tan pronto y te la trajese. A mi juicio, si usted me pregunta, mi amado, involucrar a Dios en mi mentira, involucrar a Dios en mi patraña, usar el nombre indiscutiblemente, usar el nombre de Dios no solamente en vano aquí, sino usar el nombre de Dios de una manera blasfema incluso, asociando a Dios con mi propio pecado de mentira. ¿Qué es lo que queremos decir con todo esto, mi amado? Lo que estaba mencionando hace un momento. La avaricia nos lleva tan bajo como esto. Nos hace perder el sentido de la moral, de la ética, de la sensibilidad espiritual. Esto pasó en la vida de Jacob, cuando por avaricia su madre, queriendo favorecerlo a él, y él gustoso se prestó para el asunto. Cuando le argumentó a su madre que tal vez no era buena idea, era por nada más porque tenía miedo que su padre lo atrapara, pero no porque no quisiera hacerlo. En segundo lugar, otra gran lección que aprendemos, bueno, quisiera antes de ver la segunda gran lección que quiero presentar en esta hora, observar la advertencia de la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, versículos 4 y 5. Proverbios capítulo 23 en relación a la avaricia, nos dice la palabra de Dios aquí algo importante. El Proverbio 23, versículos 4 y 5 dice la palabra: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas. Ten cuidado con el afán de poseer y poseer. Y aquí en este caso dice la palabra de hacerte rico. ¿Por qué has de poner tus ojos en ellas? Tu vida, tu esperanza, tu destino. Cuando son nada, son efímeras, son pasajeras. Son, como dice aquí concretamente el versículo, siendo ningunas. Son nada, en otras palabras. No vale la pena en lo absoluto comprometer las verdades más sagradas, las cualidades más nobles como la honestidad, la transparencia, la lealtad,
el amor a Dios, el respeto a Dios, etcétera, por encima, poner la avaricia o el deseo de poseer algo que no me corresponde por encima de esos valores tan hermosos y sobre todo poner en riesgo mi propia salvación. Número 2. Otra gran lección que aprendemos es lo que yo llamo el mal de la parcialidad, el problema con el favoritismo o la parcialidad. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque usted puede observar cómo Rebeca prefería a su hijo Jacob por encima o en vez de a su hijo Esaú. Es cierto, mi amado, que los hijos todos son distintos. Y es cierto que a unos hijos les amamos unas cualidades, a otros les amamos otras cualidades. Es cierto que a unos hijos les preferimos ciertas cosas que ellos tienen y a otros otras. Pero el asunto aquí no es que amemos a nuestros hijos en el sentido de diferente forma por diferentes cualidades y que admiremos y reconozcamos y alabamos en ellos las cosas que tienen y que son. El problema aquí es cuando hay favoritismo de unos sobre los otros. Y esto causa serios problemas, dificultades y rencillas. Realmente en el fondo lo que nosotros tenemos aquí es que en alguna manera Jacob fue víctima de la parcialidad de su madre. En este caso aquí le achacamos a su madre, a Rebeca, la parcialidad o el favoritismo, lo cual es siempre dañoso, siempre trae consecuencias catastróficas, especialmente en las familias. Ni se diga dentro de la hermandad o el cristianismo, la iglesia del Señor. El favoritismo siempre es desagradable y sobre todas las cosas trae consecuencias catastróficas a la vida de una persona, a la vida de un individuo. Todo el mal que Jacob hizo fue guiado por su madre. Observe el versículo 11 ahora. Vamos a regresar a Génesis 27. Ahora observe el versículo 11 para poder observar por qué estamos diciendo esto. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, observe lo que responde Rebeca: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. Entonces él se fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. ¿Ok? Ve hasta dónde estuvo dispuesta Rebeca a llegar por el amor que le tenía a su hijo Isaac por encima del amor de su hijo Esaú. Y sin ningún temor a equivocarme, mi amado, por el favoritismo, por la parcialidad de Rebeca con uno de sus hijos. Ella podía haberlos amado a ellos igual. Eran distintos ciertamente, pero uno no excluía al otro. Yo tengo 4 hijos y a mis 4 hijos los amo igual. Son muy diferentes el uno del otro. Y si usted que me está viendo tiene hijos y tiene más de uno, se dará cuenta que cada hijo es distinto. Pero incluso Rebeca está dispuesta a decirle a su hijo Jacob: hijo mío, cualquier maldición que haya de venir a razón de esto que estamos haciendo, yo la voy a tomar por ti. Yo voy a cargar con toda la culpa de esto. La parcialidad puede llevarnos a incluso hasta cegarnos. Y puede llevarnos a tomar acciones tan drásticas como esta. Incluso con otras consecuencias. La parcialidad trajo consecuencias desastrosas para la vida de esta familia. Por ejemplo, mencionemos algunas de ellas. Número 1, convirtió a 2 hermanos en enemigos. Convirtió a 2 hermanos en enemigos. Ve el capítulo 27 donde estamos. Ve el versículo 41 y el versículo 42. Ahí mismo, Génesis 27, 41 y 42. Y aborreció Esaú a Jacob. Observe esto, lo aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo tomaré a mi hermano Jacob.
yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. ¡Qué terrible, hermano! ¡Qué terrible! Llegó a odiar tanto Esaú a su hermano que se consolaba y decía: llegarán los días del luto de mi padre. O sea, mi padre morirá, vendrá el luto, y después de que pase mi luto, yo voy a matar a mi hermano. Y dice allí la escritura que él se consolaba. Era un consuelo para Esaú solo saber de que llegaría el momento en que podría matar a su propio hermano. ¿Sí lo ve? Todo esto producto, mi amado, de una actitud de favoritismo, de parcialidad, de acepción de personas. Y todo esto instigado, obviamente, como usted lo puede ver, por Rebeca en este caso. Número 2, bueno, esto es una consecuencia seria que tiene el favoritismo. Otra consecuencia seria es los desastres o el hecho de que separó a un hijo totalmente de su familia. Porque Jacob se vio obligado a huir, separó a un hijo de su familia por muchos años. Vea ahora el versículo, bueno, ya leímos ahí algunos de ellos, pero vea versículo, sigamos leyendo después del 42, allí mismo, Génesis 27, después del 42, ve ahora el 43. Ahora pues, Rebeca está hablando todavía: hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Y yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, al marido: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Observe esto. Jacob se fue obligado, y usted sigue leyendo, Jacob se va lejos de su familia, y Rebeca pensaba que sería por unos días. No, fue por una gran parte de la vida de Jacob. Es más, todos los hijos de Jacob, los nietos de Isaac, las 12 padres de las 12 tribus de Israel, nacieron lejos de la familia. Lejos de la familia. Producto de esta parcialidad de favoritismo de Rebeca sobre uno de sus hijos. Incluso le inventa una historia para justificar el que Jacob tenga que irse. Le dice a Isaac: esposo mío, no quiero que mi hijo Jacob se case aquí con ninguna de las mujeres de Canaán, estas mujeres paganas aquí, porque si es el caso, ¿para qué yo voy a tener vida? Mandémoslo lejos, mandémoslo allá donde mi hermano, y que consiga allá mujer y se case por allá mejor. Esto le pareció bien a Isaac, y así lo hicieron. Pero me llama la atención la pregunta que ella hace también cuando dice: ¿por qué voy a ser privada yo de mis dos hijos en un solo momento? Bueno, Rebeca, si hubiera sido el caso, es porque usted lo buscó. Es porque tu actitud no fue buena. Es porque tu actitud fue negativa, destructiva. Entonces, la parcialidad trajo también el que un hijo tuviera que huir y vivir muchos años en el destierro, lejos de su familia, de su padre, de su madre, de sus hermanos, etcétera, de lo que más uno quiere, que es la familia. ¿Sí lo ve? El problema serio que hay, hasta dónde nos puede llevar el favoritismo o la parcialidad. Curiosamente, en Génesis capítulo 37, no pierde el 27 allí, pero unos 10 capítulos más adelante, en el capítulo 37, ¿sabe qué? Curiosamente, un detalle que es digno de ser mencionado aquí en este contexto del favoritismo, es que años después, curiosamente, Jacob siguió el mismo ejemplo de su madre y le trajo serias consecuencias y mucho dolor en su vida. Lágrimas de sangre, cuando hizo lo mismo que su madre hacía con él. Favoritismo por su hijo José, ¿se acuerda? Miren lo que dice Génesis 37, ahí el capítulo 37, versículo 3.
y versículo 4. Y amaba a Israel, este es Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vea qué terrible. Jacob luego hizo exactamente lo mismo que su madre, y quizá aquí no nos da el espacio para detenernos muy ampliamente, se nos está acabando el tiempo ya tal vez, pero Jacob hizo aquí exactamente lo que hizo su madre. Cuidado con el ejemplo que yo le doy a mis hijos. Cuidado con lo que le enseño, mi amado hermano, amigo. Sus hijos siguen su ejemplo. Las acciones suyas quedan grabadas con tinta indeleble en la mente y en los corazones de sus hijos. Y muy probable que en muchos aspectos luego ellos lo imiten en sus vidas posteriores, sus vidas después, cuando ya usted no esté. Ya para estas alturas, cuando pasaba esto con Jacob, Rebeca no estaba para consolarlo. Jacob estaba solo con su situación. Jacob también fue parcial, mostró favoritismo, amó más a un hijo que a otro, creando un caos dentro de su propia familia también. Usted conoce toda la historia de la vida de José, vendido por sus hermanos, fue hecho esclavo y todo lo demás. Odio, rencor, resentimiento, deseos de venganza, etcétera. Todas estas cosas se gestaron dentro del seno de esta familia, y por generaciones posteriores siguió gestándose este mismo tipo de cosas. ¿Qué quiero decir, mi hermano? Mi amigo, en esta historia de Jacob nos enseña con total claridad lo peligroso, lo delicado es el asunto de la parcialidad, del favoritismo, de la acepción de personas. Y por último, número 3, una tercera lección que aprendemos aquí también es que lo importante de nuestra influencia sobre otras personas. Nuestra influencia sobre otras personas. La influencia, la gran influencia de Rebeca sobre su hijo. Nosotros debemos de tener cuidado. Es incalculable a veces, mi amado hermano, amigo, el inmenso daño que podemos hacer por medio de nuestra influencia en otra persona. Pero déjeme decir esto, también puede ser extraordinariamente maravilloso el inmenso bien que podemos hacer con una buena influencia sobre las personas. Usted tiene que tomar en consideración que si usted se relaciona con gente, lo cual es el caso suyo, independientemente de cuántos sean, usted tiene un círculo de acción, del círculo de influencia con la gente que usted interactúa. Usted siempre, ineludiblemente, mi amado, ineludiblemente, usted va a influenciar gente y va a ser influenciado por personas. Yo le animo a tener mucho cuidado con sus acciones, con su vida, con lo que dice, con lo que hace, con sus emociones, etcétera, porque usted influencia a personas muchas veces sin darse cuenta en lo más mínimo. Hay gran influencia suya en otras personas. Estamos llamados a hacer una influencia positiva, motivante, y motivar al hombre a glorificar a Dios. Nosotros estamos llamados a hacer una influencia para lo bueno. Rebeca penosamente no fue una gran influencia para su hijo. Lo aconsejó al mal, lo aconsejó a la mentira, al embuste y a una serie de cosas que ya hemos hablado suficiente en esta lección. Importante, nosotros estamos llamados a hacer una influencia positiva para la humanidad. En Hebreos capítulo 10, versículo 24, todos conocemos Hebreos 10:25, que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Pero ¿sabe qué, mi amado? A veces Hebreos 10:25 es el producto de la ausencia de Hebreos 10:24. Usted lo puede ver allí en su Biblia. Y considerémonos unos a otros, dice el escritor de Hebreos. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo debo de estimular a mi hermano, a mi amigo, a mi familia, a todo mundo. ¿A qué cosa? Al amor y a las buenas obras. Yo debo estimular, influenciar a otros para el bien. Somos la luz del mundo, decía Cristo en Mateo capítulo 5, versículo 16. Nosotros hemos de ser una influencia positiva para el mundo. Somos luz, somos sal para preservar lo bueno. Y debemos de serlo también para la hermandad, para el pueblo de Dios, para la iglesia del Señor. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12.
Pablo le aconseja al joven Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en espíritu, en fe, en pureza, etcétera, en todo lo bueno. Sé ejemplo, que nadie te menosprecie, no tengan en poco que tú eres joven. Sé un ejemplo en todas estas cosas a los creyentes: espíritu, fe, pureza, palabra, etcétera. Entonces, una gran lección que aprendemos de la historia de Jacob aquí en estos pocos textos que hemos considerado en esta hora es precisamente eso. Podemos ser buena influencia o mala influencia. Dios no hace acepción de personas. En Hechos capítulo 10 se nos narra cómo Pedro llega a la conclusión cuando ve que Cornelio, un gentil, también había sido salvo. Y él dice entonces: en verdad veo que Dios no hace acepción de personas. Claro está que está hablando en el contexto de para la salvación, pero yo no creo que Dios las hace en ningún sentido tampoco. Dios lo que hace es castigar el mal y recompensar el bien, castigar la desobediencia y recompensar la obediencia. Pero para Dios no hay diferencia. Él ama a todos por igual y quiere que todos sean salvos. Absolutamente teos. No hay nadie que Dios no desea que sea salvo, según de Pedro 3:9. Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda. Jacob obtiene la bendición de su de su hermano Esaú. ¿Qué aprendemos de este acontecimiento en esta hora, mis amados hermanos? Aprendemos 3 grandes lecciones básicas que deben ser motivación y estímulo para nosotros en nuestra vida siempre. Aprendemos entonces el peligro que hay en la avaricia. Nos puede llevar a cosas muy trágicas. Número 2, aprendemos también que la parcialidad, el favoritismo, la acepción de personas es dañina, peligrosa y trae grandes consecuencias y trae mucho dolor también. Puede traer mucho dolor en el seno de las familias. Y número 3, aprendemos que la influencia es importante. Y cierro esta clase con este comentario, mi hermano. Usted no puede ser de las personas que dicen: a mí no me importa lo que diga la gente, que todo el mundo juzgue lo que quiera, yo soy yo, y al que no le guste, pues que vea para otro lado, etcétera, porque yo no molesto a nadie, no quiero que nadie se meta conmigo. Mi hermano, esto es una grave equivocación. Sí importa lo que tú representas en el mundo, sí importa lo que la gente piense de ti, y sí importa que cuides de ser una influencia buena y positiva. Que el Señor bendiga a todos. Gracias por la atención. Nos vemos la próxima semana, si el Señor lo permite, con otra serie de lecciones sobre la vida de Jacob. Buenas noches.